Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de enfermedad inflamatoria intestinal. Esta clase la hicimos en conjunto con la doctora Sedano, yo soy la doctora Paulina Núñez el año pasado y realicé algunas modificaciones para el curso entrante. Como primer punto, vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal propiamente tal y posteriormente vamos a hacer una revisión asociada a colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, que son las dos enfermedades principales. El concepto de la enfermedad inflamatoria es lo principal, es que habla de una inflamación crónica del tubo digestivo, que puede estar en distintas localizaciones, que van desde la boca hasta el ano. No existe una etiología definida, hay múltiples factores eh, externos que pueden estar asociados y también factores genéticos. Su curso es asociado a periodos de actividad y otros periodos donde el paciente no presenta síntomas, que lo conocemos como remisión. Se dividen en colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, y las colitis que no se clasifican porque no están todas las características clínicas asociadas, y se conoce como colitis no clasificable. Y indeterminada es cuando posterior a una cirugía, por ejemplo, se hace una colectomía, con la biopsia no es posible distinguir entre una u otra enfermedad. No hay diferencias entre hombres y mujeres, la edad de mayor incidencia en enfermedad de Crohn es entre los 20 y 30 años, y en colitis ulcerosa entre los 30 y 40, teniendo un segundo pico a los 60 y 60. Es importante saber el rol genético, generalmente hay un 2 a 14% de historia familiar, mayor frecuencia en los judíos askenazis, pero tener en consideración que los debut más precoces de enfermedad inflamatoria, eso se asocia a mayor alteración genética. Si bien la distribución de frecuencia en cuanto a incidencia ha sido distinta y ha ido en aumento en los países que van en vías de desarrollo, que esto ya se vio en los países desarrollados un tiempo atrás. En Chile no contamos con todos los casos. Esta es una publicación reciente que habla en 2 centros hospitalarios que hablan de que en Chile hay por lo menos 1.500 pacientes con enfermedad inflamatoria, de los cuales el mayor porcentaje es en pacientes con colitis ulcerosa, y posteriormente le siguen en, en la enfermedad de Crohn y las no clasificables. Ya, pero ten en consideración eso, que tenemos poca evaluación de la incidencia. Cuando sospechamos enfermedad inflamatoria, lo importante es tener siempre la sospecha clínica, cuando hay un paciente con diarrea crónica, que se asocia a eventos con pujo, sangre y tenesmo, o sea, esa sensación de querer ir al baño y no poder ir, o sea, como sensación de que después de ir al baño, perdón, quedan todavía con ganas de ir al baño, y que salgan sangre las deposiciones. Para diarrea crónica tenemos que hablar y recordar que son más de 4 semanas. Necesitamos descartar laboratorio general, descartar enfermedad celíaca, pruebas tiroideas, examen parasitológico, VIH y algunos exámenes con coprocultivo FILMA-Rey, ya como para hablar de clostridoides difíciles, Yersinia, Giardia, entamoeba estolítica. Y obviamente en pacientes que tienen inmunosupresión hay que descartar otras infecciones oportunistas, como citomegalovirus. Y en estos pacientes la clave es que cuando uno tiene un paciente con diarrea crónica y se suman algunos eh, elementos que nos hacen sospechar de causa orgánica, debemos ir a una ileocolonoscopía con biopsia. ¿Ya? Ileocolonoscopía significa una colonoscopía completa y llega hasta el ilion, que es la última porción del intestino delgado. ¿Ya? Porque muchas veces, y lo principal, es contar con una buena colonoscopía de inicio para saber bien el alcance de la enfermedad. Y un concepto importante es que aunque nosotros veamos completamente normal el colon, es importante las biopsias porque ahí puede encontrar la clave. ¿Cuándo sospechamos? Primero es que haya un carácter recurrente de rectorragia, dolor abdominal. Este dolor abdominal puede ser dolor postprandial o puede ser asociado que despierte en la noche, con distensión, cólicos, episodios de diarrea, que esta diarrea se vea acompañada de urgencia, o que haya tenesmo, ¿ya? Lo otro importante es siempre que no haya lesiones anagenitales, una fisura o una fístula, o que salga secreción alrededor de la zona perianal, presencia de masas abdominales y manifestaciones sistémicas y extraintestinales. Dentro de las manifestaciones sistémicas, siempre recordar que
pueden debutar con fiebre, baja de peso, ¿ya? Por eso habla de una funcionalidad. Es importante saber que la diarrea es un síntoma común. En la colitis ulcerosa siempre se presenta rectorragia, pero en Crohn es variable. Muy frecuente que se acompañe de la colitis ulcerosa de urgencia, ¿ya? Y además que pueden haber asociado a manifestaciones extraintestinales. En el Crohn, en cambio, el dolor abdominal sí está asociado, con masa abdominal puede también, con pérdida de peso, fiebre, pueden haber fístulas o abscesos, y enfermedad de la región perianal, ¿ya? Es importante saber que algunas manifestaciones, dolor abdominal más anemia con diarrea, uno siempre tiene que buscar la funcionalidad y la enfermedad inflamatoria es una de ellas. De las manifestaciones sistémicas, fiebre, compromiso de estado general, pérdida de peso y retraso de crecimiento de los niños. Y en las manifestaciones extraintestinales me quiero detener como un punto importante porque se va a estar asociado a distintas manifestaciones en distintos sistemas y organismos. Y es por eso que una enfermedad tan completa, porque tiene manifestaciones no solo en la parte intestinal. Es así como estas manifestaciones pueden estar asociadas a la actividad de la enfermedad o tener un curso independiente a esta. ¿Ya? Pero es importante conocer que pueden presentar manifestaciones oculares, manifestaciones hepáticas, manifestaciones en la piel, pero también pueden haber causas secundarias por la actividad de la enfermedad, como mayor riesgo de tromboembolismo. Por los medicamentos puede haber osteopenia, osteoporosis. Y es importante saber secundarias siempre a los fármacos y manifestaciones reumatológicas como artritis o artropatía. Dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas tenemos de dos tipos: la pausa articular, que tiende a ser asimétrica y periférica, se asocian a la actividad y esto está asociado también al sistema HLA-B27 principalmente. Ya esto puede afectar a rodillas, tobillos, muñecas, codos y caderas. Y la poliarticular, cuando involucra más de 5 articulaciones, en general tienden a ser simétricas y tienen un curso independiente de los síntomas. El eritema nodoso es una manifestación dermatológica que son unas lesiones nodulares, no ulceradas, eritematosas y que son dolorosas. Generalmente están en las extremidades, se dan en zonas extensoras entre 1 a 5 centímetros, que es la imagen que vemos en este sector. 3 a 6% de los pacientes con enfermedad inflamatoria tienen un predominio femenino y es bastante prevalente y generalmente tiene relación con la actividad de la enfermedad y responden cuando uno controla esta enfermedad. El pioderma gangrenoso, si bien no es frecuente, es importante considerarla porque es una infección inflamatoria, no infecciosa, que tiene una incidencia de 0,3 por 100.000 personas, afecta más a mujeres, tiene este fenómeno patergia, es decir, cuando uno hace una marca cercana a esa lesión, eso se va marcando aún más, ¿ya? Y además es un curso independiente de la enfermedad, es bastante raro, pero tiene un tratamiento de difícil manejo. Acá lo vemos en una zona, una extremidad, y acá cerca de la zona de la ostomía se ven estas lesiones que, si se dan cuenta, hay una zona de eritema asociado con la bolsa colostomía. Entonces que eso, como el fenómeno patergia, se va activando y va generando mayores lesiones. Dentro de las manifestaciones oculares tenemos tanto manifestaciones de la cámara anterior, posterior y infecciosas, como o sea, no infecciosas, sino que inflamatorias, como la uveitis, que puede ser tanto de una sola cámara o también asociada a un continuo de todas las cámaras, tanto anterior, intermedia y posterior. La escleritis se produce un ojo rojo profundo, con mucho dolor y severo disconfort. Y la episcleritis es cuando hay este ojo rojo corneal que no hay dolor asociado. De las manifestaciones hepáticas es importante saber que más del 30% de los pacientes en seguimiento pueden tener manifestaciones hepáticas. Generalmente se puede asociar a un hígado graso propiamente tal, pero y además también tener en consideración los medicamentos utilizados. Es así como la azatropina puede producir elevaciones de la función hepática, los aminosalicilatos. También pueden haber enfermedades colestásicas, ¿ya? Pero lo importante es como conocerlo, asociado a es más que común, es cuando encontramos esta enfermedad, uno siempre debe descartar enfermedad inflamatoria, que es la colangitis esclerosante primaria, ¿ya? Que eso es re importante conocerlo.
Y es por eso que nosotros debemos hacer controles seriados de pruebas hepáticas, por lo menos una vez al año, y así evaluar si estas están alteradas, sobre todo si hay colestasia, o sea, fosfatasa y GGT elevada. Eso es importante hacer un estudio imaginológico, idealmente con una colangioresonancia, y así descartar que no hayan otras causas. Pero siempre es importante considerar otras causas asociadas, aparte de la colangitis esclerosante primaria. ¿Ya? Si encontramos colangitis esclerosante primaria, ahí entramos en un grupo de mayor cuidado. Es un paciente que se debe buscar anualmente una colonoscopía para descartar cáncer colorectal y vigilancia de colangiocarcinoma con eco y con CA19-9 en sangre, y si hay alguna duda, hacer estudio con resonancia. A la fecha tenemos algunos biomarcadores que nos ayudan a estos mismos pacientes que sospechamos una diarrea, que es una diarrea crónica, ver la causa si es inflamatoria o no. Es un marcador bastante importante porque nos permite determinar ciertas enfermedades, ¿ya? Pero es un marcador elevado, más de 200 o más de 250, nos hacen sin duda solicitar la colonoscopia con biopsias escalonadas. ¿Ya? Pero existen múltiples diagnósticos diferenciales. Habitualmente, cuando tenemos un marcador menor a 50, descartamos la enfermedad inflamatoria, pero ojo, que hay pacientes, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn, que si hay manifestaciones a nivel del ileum, este marcador igual puede salir negativo. Por lo tanto, la sospecha clínica es lo que comanda esta decisión de hacer o no estudio con colonoscopia. Por lo tanto, ¿cuándo solicitamos una colonoscopia? Cuando hay una sospecha clínica, cuando hay un debut de la enfermedad, o si hay una reactivación de causa no clara. Y además hay un índice bastante importante que todo paciente que está en control con enfermedad inflamatoria debe iniciar un screening de cáncer colorectal cuando tiene una enfermedad inflamatoria de más de 8 a 10 años de evolución, o al inicio del diagnóstico cuando hay colangitis esclerosante primaria asociada. Cuando nosotros hacemos una colonoscopia, puede ser que no encontremos elementos patognomónicos, sí, algunos que nos puedan orientar, pero si vemos estas dos imágenes, las dos se ven bastante comprometidas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos algunos criterios para establecer alguna sospecha clínica, o sea, sospecha endoscópica de si es una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. La colitis ulcerosa generalmente es simétrica, es continua, va desde el recto hacia proximal y siempre compromete el recto. Esto es como el marcador. ¿Ya? Como dice la enfermedad, es una colitis, o sea, involucra todo el colon, pero hay que tener ojo que igual en algunos pacientes se puede ver una inflamación a nivel del ileum que no es crónica, que se llama la ileitis por reflujo o Backwatch ileitis, que en este caso igual puede ser una enfermedad asociada a colitis ulcerosa. Sin embargo, la enfermedad de Crohn puede tener un compromiso de ileum, que va a ser con un compromiso crónico en anatomía patológica, que es más frecuente, pero también tenemos que saber que es un subtipo dentro de esta misma enfermedad. ¿Ya? La mucosa se da de aspecto granular, pueden haber úlceras, ¿ya? Generalmente pueden haber pólipos inflamatorios, que son manifestaciones de cronicidad, y habitualmente se pueden haber algunas otras alteraciones, como tubulización del colon, que es decir, como que un colon se pone como de medio cicatricial. Y la enfermedad de Crohn es segmentaria, asimétrica, tiene un compromiso rectal que puede ser variable, pero tiene esta característica como empedrado, que después vamos a tratar de ver algunas imágenes, pero asociado así a enfermedad perianal, por eso es re importante hacer un buen estudio de inspección anal y ver si hay algún tipo de absceso o algunas otras manifestaciones. Importante, como les decía, que todo paciente que se someta a la colonoscopia, nosotros tenemos que hacer biopsias por segmentos, que no solo controlemos áreas afectadas, sino que también si vemos mucosa sana, también la evaluemos, y siempre biopsiar el ileum. Por eso es súper importante que la primera colonoscopia sea completa siempre. Y obviamente, si hay lesiones sospechosas, también hay que controlarla. La biopsia endoscópica nos puede salir
de dos tipos, o sea, una que sea normal versus que hayan cambios inflamatorios. Estos cambios pueden ser agudos o crónicos con manifestaciones de la cripta, ramificaciones, ¿ya? Y es importante saber que en los cambios crónicos pueden haber una metaplasia de células Paneth, o sea, que haya más al lado izquierdo, y vayan células plasmáticas, como un infiltrado linfoplasmocitario. Aquí esto es como lo que nos encantaría encontrar en todas las biopsias, que sea algo patognomónico. Si ven con las flechas, se ve un granuloma epiteloideo, pero esto es poco probable encontrarlo, o sea, esto es patognomónico enfermedad de Crohn, pero lo importante, hay que evaluar las alteraciones crónicas de aguda, y en el Crohn si hay un compromiso transmural. Acuérdense que en colitis ulcerosa el compromiso va a ser solo mucoso. Ahora pasando propiamente tal como la colitis ulcerosa, saber que es una enfermedad inflamatoria que ya les decía, mayor incidencia en países desarrollados, europeos, hombres y mujeres igual, y este pic bimodal entre 30 y 40 años y después posteriormente 40 a 60 años, 50 y 70 como se habla en otras publicaciones. Múltiples factores, los ambientales, se habla de la teoría de la higiene, es aquellos que desde muy pequeños no están sometidos a tantos microorganismos asociados, que eso puede desencadenar una enfermedad inflamatoria. Aquellos fumadores que cesan es un factor de riesgo para enfermedad inflamatoria y tener una apendicectomía previa. La lactancia materna protege. El estudio genético con historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con debut precoces en pediatría, están los genes alterados NOT y NOT2-CAR, que esos pueden estar asociados en esta enfermedad, y alteraciones en cuanto a la microbiota. Entonces, precipitante, siempre tener en consideración que en toda enfermedad inflamatoria el uso de analgésicos no esteroidales puede precipitar una crisis. También en colitis ulcerosa, el cese del tabaco reciente puede precipitar una crisis, pero eso es solo para el debut, porque posteriormente el tabaco igual es dañino, por eso todo paciente, ya sea Crohn o colitis ulcerosa, uno debe decirles que dejen el cigarro, ¿ya? Hay algunas infecciones entéricas, sobre todo, por ejemplo, infecciones asociadas con alimentación que pueden activar y generar crisis, o infecciones por Clostridium difficile también, que está asociado a activación. Ya síntomas más característicos, como ya les comentaba de nuevo, pero de modo refuerzo, rectorragia, diarrea y síntomas rectales. Ya, urgencia, pujo, tenesmo o incontinencia. Y de los síntomas extraintestinales se ven con frecuencia entre un 15 y un 20%, y ojo que pueden estar relacionados con la actividad, como el eritema nodoso, o no estar relacionado con ella. Este es un gráfico bastante importante porque nos habla que esta enfermedad por historia natural puede tener distintos tipos de crisis, que lo importante es considerar qué tipo de crisis es, si es una crisis moderada, leve o severa. Pero lo importante en esto es que con la terapia la idea es mantenerlos en el índice de remisión, es decir, que no vuelvan a presentar crisis en el transcurso. Mientras menos crisis tengamos, menos actividad inflamatoria habrá y menos consecuencias a largo plazo habrá. Ya, por lo tanto, las crisis vamos a establecer como leve, moderada y severa. Para eso utilizamos algunos indicadores como el True Love, que es importante que lo conozcan porque esto lo van a ver en el ámbito hospitalario. ¿Ya? No es necesario que se lo aprendan, obviamente, tiene factores cualitativos y cuantitativos, ¿ya? Como el sangre de la posición en solo en verla, ustedes clasifican si es harto o poco, ¿ya? Pero lo otro importante es que el True Love modificado, que habla en cuanto a temperatura, hemoglobina, VHS, leucocitos, potasio y albúmina. Así se clasifican en inactivo, crisis leve, moderada y grave, o severa, que cuando tiene más de 21 puntos ya es severa y debiese estar hospitalizado. Y lo otro importante es considerar la extensión que tiene la enfermedad. Es decir, si tenemos un compromiso de solo el recto, se llama proctitis. Cuando hay colitis izquierda, se le conoce como compromiso hasta el ángulo esplénico, y colitis extensa cuando supera este ángulo. Este es el ángulo hepático y ángulo esplénico, ¿ya? Entonces, todo lo que lleve más allá de ese ángulo, incluso que puede llegar a todo el colon, se le conoce como colitis extensa, ¿ya? Acá tenemos imágenes de cómo puede ser el compromiso del colon, ¿ya?
Si se dan cuenta, pueden haber úlceras grandes y profundas. Acá hay un eritema marcado con otras áreas que se están preservando. Y la zona que no se extiende más allá, o sea, por ejemplo, en esta zona acá, no se ve la trama vascular preservada. O sea, tenemos que establecer el límite de la extensión. Así, con esta información nos permite clasificar la enfermedad. La clasificación que se utiliza, la clasificación de Montreal, que nos habla de extensión y gravedad, ¿ya? El score de Mayo, como les decía, es uno de los scores que se utiliza en forma más frecuente y que nos habla del grado de actividad, siendo este el score de Mayo inactivo o normal, un Mayo 0, que disminuye el patrón vascular, hay un poco de friabilidad. Si se dan cuenta acá, ya partimos con unas úlceras profundas, el sangrado puede ser espontáneo y ahí se habla de un Mayo 3. Enfrentamiento clínico, saber que la mayoría de los pacientes va a cursar con crisis leves a moderadas, que el tratamiento va a poder ser en forma ambulatoria, pero existe un porcentaje de ellos, que va entre el 10 al 15%, que puede presentar una crisis severa, de los cuales hay que hospitalizarlo, ¿ya? De estos pacientes que responden a la hospitalización, o sea, que responden a corticoides, pueden pasar a una terapia, escalar en terapias o a asociarlo a terapia biológica que ahora es disponible con la ley Ricarte-Soto. Pero siempre considerar que estos pacientes que van a ir a una crisis severa, siempre está el riesgo de una colectomía. Por lo tanto, cuando ustedes ingresan a un paciente, es importante que esté a cargo de un equipo multidisciplinario. Es decir, no basta con que el gastroenterólogo esté al tanto apenas llegue el paciente, sino también el coloproctólogo. Siempre se ha hablado de un esquema piramidal de tratamiento. Actualmente podríamos decir que es un esquema tradicional, pero hemos visto que frente a factores de riesgo asociados a severidad de la enfermedad, es importante en algunos pacientes actuar más rápido e iniciar terapia biológica, ¿ya? Pero recordando siempre que nosotros tenemos que lograr que el paciente responda, y eso se le habla en inducción, que es el tratamiento que va a responder en un primer momento a la crisis, y aquí se pueden utilizar aminosalicilatos y corticoides. Pero en mantención es un tratamiento distinto, por lo tanto los corticoides no están disponibles en este grupo. El concepto fundamental en cuanto a tratamiento es que los corticoides solamente se van a utilizar para inducción, o sea, inducir que se controle la enfermedad, pero para largo plazo estos están prohibidos por los efectos adversos que tienen los corticoides. ¿Ya? Como pilar para ustedes, para nivel de tercero, es importante que conozcan los nombres, pero el pilar de tratamiento serían los aminosalicilatos, que se encuentran en la mesalacina o la sulfasalacina, ¿ya? Y las dosis tienen que ser siempre más de 2 gramos, que eso en los comprimidos que tenemos acá son al menos 4 comprimidos al día. Son terapias más caras, sobre todo los tópicos, cuando tenemos compromisos solamente rectos, tienen mucho mejor llegada a los supositorios, o si hay compromisos rectos sigmoides, se pueden utilizar enemas y espuma, ¿ya? Acá se habla del dibutilfolato, pero en definitiva este es un compuesto que tiene el aminosalicilato, que en algunos de los medicamentos que llegan acá a Chile es ideal no utilizarlos en el embarazo. Ya esto se los voy a dejar, pero es importante cuando ya hablamos por la llegada, el supositorio tiene mucho mejor efecto a nivel del recto. Se pueden utilizar enemas hasta el ángulo esplénico. Y con colitis extensa, los aminosalicilatos orales. Y ojo que también pueden ser necesarios terapias combinadas entre tópicos y orales para tener un mejor rendimiento, ¿ya? Generalmente utilizamos mesalacina. La sulfasalacina la reservamos cuando hay manifestaciones articulares porque tiene buena también respuesta en alivio de la inflamación articular, ¿ya? Pero recordando que cuando utilicemos sulfasalacina hay que agregar ácido fólico a las terapias. Esto ya se lo adelanté un poco, es solo la inducción de la remisión, podemos utilizar corticoides, ¿ya? Pero efectos, por altos efectos adversos, no hay que usarlos en mantención. Y es importante que se consideran brotes moderados a severos, ya que los brotes leves podemos tratarlos con los 5 aminosalicilatos. Esto ya es para que lo conozcan,
no me interesa que se sepan las dosis, pero sí saber que en los pacientes que no responden a 5-ASA o que se quedan pegados con los corticoides, es importante utilizar una terapia mayor, que son los inmunomoduladores. ¿Ya? Esto nos permite mantener la remisión en estos pacientes. Ya sea en aquellas que son dependientes a corticoides, es decir, que uno intenta bajar la dosis de corticoides y se activan, o que tras suspender los corticoides se activan a los 3 meses de esto. Y corticorefractoriedad es un concepto cuando utilizamos en las crisis graves, cuando son los pacientes hospitalizados, que después de 3 días el paciente sigue con síntomas y se calcula un score específico y ahí es necesario iniciar terapia biológica. Tener en consideración que, ¿por qué se utilizan corticoides también con el uso de inmunomoduladores? Porque las atropinas se demoran en actuar, por lo tanto es importante tener en consideración este efecto de los corticoides hasta que se produzca la actividad del ácido purínico. Ya en crisis grave, con el mismo True Love que hablábamos antes, que tenía que tener un punto de corte mayor a 21, se hospitaliza, se deja corticoides endovenosos, y con eso después de 3 a 5 días se hacen los criterios de Travis, o criterios de Oxford, que hablan de que si tiene más de 6 deposiciones al día, ya habla de no mejora, y ahí es necesario iniciar terapia con infliximab en el caso nuestro, o ciclosporina, que tendrían el mismo efecto, pero en el infliximab ahora tenemos la ley de Picatesuco, así que está disponible para todos los pacientes con cobertura universal. ¿Ya? Y el otro criterio de Oxford es que tengan una PCR mayor a 45 y que se mantengan con más de 3 a 4 deposiciones al día. ¿Ya? Por lo tanto, eso hay que iniciar terapia biológica. Ya, esto más que nada para que sepan un esquema de las terapias biológicas. Ustedes no se tienen que saber las dosis ni los resultados que tenemos a nivel actual de respuesta, pero solamente les pongo el gráfico para que sepan que el infliximab está para los pacientes que son corticorefractarios, o sea que no responden a corticoides y en una crisis grave, ya como único terapia biológica, y en aquellos pacientes que no responden a los inmunomoduladores o que se mantienen corticoides y son corticodependientes, se puede ofrecer adalimumab y golimumab, que son otros anticuerpos, pero que tienen el mismo target terapéutico, que es el TNF-alfa. Claramente, un biológico es una escala de inmunomodulación mayor, por lo tanto se deben descartar potenciales infecciones de riesgo. Por eso es importante hacer chequeo de tuberculosis, una radiografía de tórax, ¿ya? La tuberculosis la podemos evaluar con PPD, hay algunos centros que ya no lo hacen, así que con eso el ELISpot o el cuantiferón. Se deben solicitar serología de hepatitis porque pueden haber algunas reactivaciones con esta terapia. Por eso es vital que si no las tienen, que sean no reactivas, porque eso es lo que se pide para iniciar terapia biológica, se deben vacunar. VIH y colocar vacunas para proteger a estos pacientes, como van a tener menores defensas, es importante cubrir con influenza, neumococo y hepatitis. ¿Ya? Importante saber que existen otras vacunas a virus vivo, como la del papiloma, fiebre amarilla y herpes zóster, que también son recomendables colocarlo en los pacientes, pero en aquellos que cursan con crisis graves es preferible tratarlo y no dejarle estas vacunas porque son de virus vivo atenuado. Por causas de seguridad, siempre es importante que al menos pase más de un mes desde la vacunación hasta que se parte con la terapia biológica. Por lo tanto, en crisis graves, claramente, es preferible partir con el medicamento y no someterlos a esta vacuna. Cirugía, como les decía, todo paciente que ingresa a crisis grave es importante que vaya a una evaluación con el coloproctólogo, que él está al tanto, ¿ya? Es importante para eso ver factores de riesgo, sobre todo cuando es debut en menores de 40 años, con mayor extensión de la enfermedad, que tenga parámetros inflamatorios persistentemente elevados, necesidad de uso de corticoides y también que haya disfunción renal o una calprotectina muy elevada. Hay un punto de corte de calprotectina sobre 1800, 1822 para ser exacto, que tendría un mayor riesgo de colectomía a 30 días.
¿ya? Y las indicaciones son cuando son refractarias a tratamiento médico, hay una hemorragia masiva no controlada, perforación intestinal. O que hayan ya evaluaciones de alteraciones displásticas o un carcinoma previamente tal. Importante saber que esta enfermedad la tratamos por objetivos. Es importante establecer primero qué es lo que vamos a pensar con este paciente, evaluando la severidad, los riesgos de progresión y plazos determinados de la evaluación, ¿ya? Siempre vamos a tener que, lo primero que debemos buscar es que haya ausencia de síntomas, o sea, que no haya diarrea, que no haya sangrado, ¿ya? Y que la calidad de día mejore el paciente. A su vez tenemos que rectificar que este colon que estaba dañado se cure, que haya curación mucosa. Por eso es importante objetivar con una colonoscopia después de iniciar el tratamiento para ver cómo está ese colon. ¿Ya? Idealmente la colitis ulcerosa es un poco más rápido, entre las 8 y 14 semanas después de iniciar el tratamiento. Sobre todo, esto hablando en terapia biológica, es importante realizarlo. Cuando ya tenemos un paciente que está con acetropina, este tiempo tiene que ser mayor, recordando que su tiempo de acción es de al menos 12 semanas. Y los biomarcadores que nos van a ayudar a hacer el seguimiento a largo plazo. Y fundamental para lograr este objetivo es un manejo multidisciplinario. Acá es importante tener un chequeo, no solo el chequeo del médico, sino también control con la enfermera, si hay manifestaciones extraintestinales, con el oftalmólogo, con el dermatólogo, y que todo el grupo esté a cargo de su evaluación, porque son un paciente pero con múltiples manifestaciones. Ya el seguimiento, lo ideal es control clínico y bioquímico. La colonoscopia no es que uno después vaya a hacerle colonoscopia a cada rato, después de lograr y evaluar el tratamiento, nos podríamos orientar a hacer una nueva colonoscopia si marcadores salen alterados en más de 2 oportunidades, si hay una crisis, ¿ya? O lo que les decía antes, el screen colorectal. Y en el Crohn, esto ya para terminar, los síntomas son más heterogéneos. Recuerden siempre, dolor abdominal, pérdida de peso, diarrea, ¿ya? Y anemia pueden estar asociados. Un tercio de estos pacientes pueden desarrollar enfermedad perianal con descarga, dolor y formación de absceso. ¿Ya? Depende un poco, esto del patrón asociado a la clasificación de Montreal, de patrones inflamatorios, que hay inflamación, que puede ser de ilion, del colon, ileocolónica o de manifestaciones altas, o sea, del sistema digestivo alto. Se puede provocar alguna estrechez, que se conoce como la estenosis, ya por la inflamación transmural, o sea, que compromete todas las capas del intestino. Y se pueden hacer colecciones con abscesos y fístulas, que se le conoce como el patrón fistulizante. Pueden hacer fístulas interasa, o sea, entre una asa intestinal con otra asa, que puede ser intestino delgado con intestino grueso. Asa enterocutánea, que significa del intestino hacia la piel, o enterovesicales, que vayan conectadas hacia anterior, hacia la vejiga. Ya siempre evaluar, importante acá el compromiso de nutrición, deshidratación y anemia, y nunca olvidar, como les decía, la región perianal, porque ahí pueden aparecer algunas manifestaciones que después sea necesario estudiar con algún tipo de imágenes, ¿ya? Y siempre buscar manifestaciones extraintestinales. Y aquí el índice que utilizamos de gravedad, es solo para que lo conozcan y les suene, que es el Hardy-Bradshaw, pero esto se puede calcular con calculadores en línea, no es importante que se lo sepan de memoria, ¿ya? Pero sí saber que en el laboratorio puede haber anemia, trombocitosis como inflamación crónica, PCR y OHS elevada, pueden haber déficit de vitamina, y acá es importante, como puede haber compromiso de litio, puede haber déficit de vitamina B12, fundamentalmente vitamina D. Como les decía previamente, la calprotectina en estos pacientes puede alterarse o no, ¿ya? Recuerden que cuando hay compromiso de ilion, la calprotectina es un marcador de leucocitos de inflamación. Por lo tanto, no siempre se va a ver alterado si hay compromiso más aproximado. La colonoscopía, como vemos acá, para un compromiso extenso con úlceras, una zona de más estrechez, que sangra fácilmente al paso, con otras zonas que está completamente la mucosa normal. Por lo tanto, es un compromiso segmentario y discontinuo, como de tipo empedrado,
y puede ir desde el ano hasta la boca, ¿ya? Pueden producirse estenosis, fístulas, y siempre es importante partir con la infección, porque acá tenemos unos skin tags, que son estos como plicomas, que en definitiva nos pueden estar orientando que hay una enfermedad perianal. Como les decía, el compromiso puede ir desde la boca hasta el ano, por lo tanto, intestino delgado, en muchas ocasiones es importante evaluarlo. Tenemos distintas formas de evaluarlo. Yo me inclino más por la enteroresonancia, por tener menos radiación, estar más disponible, más que la cápsula endoscópica, que todavía es un procedimiento en extremo caro. Con la enteroresonancia sí pueden verse alteraciones radiográficas, tanto de inflamación, estenosis o absceso, que es importante descartarlo, ¿ya? Aquí vemos el compromiso inflamatorio importante con una hipercaptación. Aquí vemos una zona de estrechez, si se dan cuenta el lumen hacia proximal se ve dilatado, y es importante también la resonancia pelvis para evaluar la enfermedad perianal. Con los abscesos, ahí se pueden ver colecciones interasas, ¿ya? Pero esto es importante que ustedes lo conozcan para solicitar un buen estudio radiológico cuando hay una sospecha de enfermedad de Crohn. La clasificación de Montreal del Crohn es lo mismo que ya les hablaba un poco, de la edad, mientras más precoz puede haber mayor severidad, la localización y si el patrón es inflamatorio, estenosante o fistulizante, y se puede poner la letra P cuando hay un compromiso perianal asociado. Obviamente el objetivo de tratamiento es lo mismo que la colitis ulcerosa, que es impedir la progresión y el daño a la enfermedad. Mientras antes actuemos, cuando está a nivel inflamatorio, evitamos que se vaya comportando a nivel del tiempo en una enfermedad más severa, con estenosis, con fístulas, con abscesos, con requerimientos quirúrgicos asociados. ¿Ya? Y es importante tener en consideración que todos los pacientes son distintos, ¿ya? Por lo tanto, son distintos tratamientos. No es como agrupar ya todos los pacientes con Crohn se tratan de tal forma y tal forma, pero tiene que ser individualizado según la ubicación anatómica, según el fenotipo y la gravedad. Considerar siempre casos especiales, caso a caso. A todos ofrecerle terapia antitabaco, y habría un menor rol de los 5 ASA, o sea, partiríamos ya con inmunomoduladores como azatropina, seimecaptoprina, y en caso de enfermedad de Crohn, el uso de metotrexato. Si hay factores de prevención y de riesgo, lo ideal es iniciar terapias biológicas en forma precoz. Lo mismo, terapias biológicas no es para que ustedes se lo sepan, solo saber que existen un sinnúmero de terapias biológicas asociadas a target terapéuticos distintos, que son las anti-TNF, anti-integrinas y interleuquinas 12-23. Ya acá tenemos mayor disponibilidad de terapia, sin embargo en Chile, a pesar de eso, solo tenemos disponibles los anti-TNF, infliximab y adalimumab. Para la ley Recarte-Soto, no todos los pacientes que pudiesen tener criterios de ingreso a terapia biológica, porque como les dije, a menor edad, que tenga mayor severidad, nosotros deberíamos plantearlo. En la ley Recarte-Soto se establece que pacientes que sean refractarios a corticoides o refractarios a inmunomoduladores con una crisis moderada grave pueden ingresar a la ley Recarte-Soto, o aquellos que ya se consideren graves porque ya han tenido resecciones intestinales, una resección de intestino delgado que tenga una extensión mayor a 50 centímetros o que tengan una ostomía, ¿ya? O en aquellos que después se objetiva una recurrencia postquirúrgica. Por ejemplo, un paciente, es importante saber que los pacientes hay veces que se piensa que en un primer momento son una colitis ulcerosa, pero en definitiva después en la evolución se vea que es una enfermedad de Crohn, se le realiza una colectomía por una crisis grave, y posterior a eso evolucionan con un compromiso de hígado severo, con úlceras, y esto es una recurrencia postquirúrgica, y lo más probable es que haya sido una enfermedad de Crohn que no se evidenció completamente al inicio. Por lo tanto, estas son enfermedades inflamatorias que han ido en aumento, sobre todo en países como el nuestro, que va en vías de desarrollo. Tienen múltiples manifestaciones tanto intestinales como extraintestinales. El objetivo terapéutico no solo es lograr que el paciente esté sin síntomas, sino que se logre remisión, o sea, que la endoscopía del colon esté normal y de los biomarcadores. Probablemente en un tiempo más incluso vamos a ser más estrictos todavía con este control, y que incluya incluso la normalización histológica.
Existen distintas alternativas terapéuticas. Lo más importante, sospechar, diagnosticar y derivar para un estudio a tiempo y evitar las complicaciones, ¿ya? Si ustedes además ven a un paciente que se mantiene con corticoides de largo plazo, también es importante derivar para que evitemos el uso indiscriminado de corticoides, que en definitiva a la larga trae más problemas. ¿Ya? Cualquier duda, pueden dejarlo la solicitud de preguntas con su coordinador, quien me puede hacer llegar sus preguntas para poder responderlas. Que estén muy bien.